Es un placer y un gozo nuevamente saludarles y poder ver a algunos que se pueden ver a través de las cámaras. Los otros sé que en el nombre del Señor están allí para escuchar su palabra y que a través de este mensaje podamos crecer para honra y gloria de nuestro Señor. Debido a que todo hombre que ha conocido la gracia de Dios y se ha arrepentido genuinamente y entregado su vida al Señor, aceptándole como tal, viene a ser llamado hijo de Dios. Las manifestaciones de que es un hijo verdadero son visibles al reconocer que no merece ser llamado hijo o ser hijo. Lleva todos sus pasos, todas sus acciones en oración a Dios y que aprende a decidir basado en principios divinos y no en emociones y deseos humanos. En esta mañana vamos a basar nuestro mensaje en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y nuestro estudio va a estar enfocado allí en estos primeros capítulos de la primera carta a Timoteo. He titulado este breve sermón, que lo he dividido en dos partes. Para una próxima ocasión concluiremos por completo este mensaje. Un verdadero hijo. Un verdadero hijo. Debido a que toda persona es creada por Dios, la mayoría de los seres humanos pensamos que como somos hijos por naturaleza, delante de Dios ya todo está bien, pues somos hijos merecedores de toda gracia. Y así piensa el mundo en su haber, en su modo de andar. Piensa que por ser creado por Dios, de esta forma viene a ser un hijo verdadero y genuino de Dios. Muchos quieren disfrutar de las bendiciones y la gracia de Dios, pero no están preparados ni dispuestos para aceptar con compromiso todas las responsabilidades, todas las exigencias que Dios ha establecido para sus verdaderos hijos. Tal como el corazón del hombre se manifiesta solamente para llegar a vivir cumpliendo sus emociones y deseos, asimismo está el hombre de hoy en día queriendo solamente disfrutar de las bendiciones de lo alto. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que todo aquel al que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y esto, hermano, nos deja muy en claro que para ser un hijo de Dios no solamente es por creación, sino por adopción, la cual la palabra de Dios nos ha establecido, que tenemos también responsabilidades como hijos. El capítulo 1 de Primera de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo escoge a Timoteo en sus viajes misioneros y lo instruye
a través de la palabra de Dios, y Timoteo es dejado en Éfeso para guiar, para instruir, para cuidar de la iglesia en Éfeso. Esta ciudad era una ciudad muy importante, capital de la provincia romana de Asia, y había allí cantidades de filosofías, religiones y culturas provenientes de Oriente y Occidente, y se practicaba magia y toda ciencia oculta que se daba en la capital, en Éfeso. Y esto hacía vulnerable a todo cristiano, en este caso a la iglesia que estaba allí donde Pablo dejó a su discípulo Timoteo. Y le habla muy claramente y le da instrucciones para que esté anuente a cómo debe conducirse en la casa de Dios. Fíjense los versículos 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo ordena a su hijo en la fe que no enseñen diferentes doctrinas. La doctrina era de que del Evangelio de Cristo, de que habían sido salvos por gracia. Timoteo debes estar anuente a que no se enseñe una falsa doctrina diferente a la que ya Dios nos ha dejado establecida. Esto hace distinguir a un verdadero hijo de Dios. Que no atiendas a fábulas, que no atiendas a fábulas y genealogías, que no atiendas a especulaciones que constantemente habían en Éfeso, tal como lo vimos, filosofías, religiones y culturas, cosa que no es diferente a hoy en nuestros días. Muchas veces las personas le andan buscando la quinta pata al gato y se olvidan del Evangelio de Cristo, de la sana doctrina, la cual nos lleva a la vida eterna. Y se habla de muchos temas que no benefician en nada espiritualmente, tal como Pablo lo dejó escrito a Timoteo. Es por eso, hermanos, que no debemos nosotros, distraernos con temas y especulaciones que acarrean solamente discusiones. Dice el versículo 5, y es algo que debemos tener nosotros muy en cuenta a través de este estudio. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Y esto que Pablo declara aquí es una de las motivaciones que él siempre ha tenido a través de sus cartas. La motivación de Pablo siempre ha sido el amor verdadero, el amor a Dios y a la iglesia, a los miembros de la iglesia del Señor. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De buena conciencia y de fe no fingida. ¿Está usted fingiendo su fe? ¿Estoy yo fingiendo la fe? ¿Tengo yo una conciencia buena? ¿Una conciencia limpia? Es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, que vivas la fe, que tu vida sea consona con lo que estás predicando, con lo que estás enseñando, con la fe que estás profesando. Nosotros
que estamos aquí escuchando esta palabra de Dios, reunidos como iglesia a través de este medio, debemos tener en cuenta, querido hermano, que la vida cristiana no es de apariencia, que la vida del cristiano no es solamente tener en el corazón, ir los domingos y estar reunidos entre cuatro paredes y que esa es la vida que agrada a Dios. No. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tengas una buena conciencia y que tu fe sea real, que tu fe no sea fingida. Y lo deja muy claro para que no haya perturbación en la vida de Timoteo como hijo verdadero en Cristo, tal como él lo describe en los versículos anteriores. Es importante, hermanos, que tengamos presente que Dios no puede ser burlado, que nuestra vida de fe debe ser real y no simplemente cuando estamos dentro del local de la iglesia o delante de un hermano, porque eso sería fingir nuestra fe y no tendríamos una buena conciencia. Pablo en el versículo 12 dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía y reconocía que en él no había nada bueno como persona, como para que nuestro Dios o su Dios se fijara en él y le escogiera como un ministro, como un apóstol. Él se sentía el más miserable porque se comparaba no ante Tito, no ante la sociedad, sino ante la presencia gloriosa de nuestro Dios. Y él dice palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, refiriéndose al evangelio de Cristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el sentir que tengo en el corazón. Ese es el sentir que usted tiene en su corazón, querido hermano. O se siente como las personas que porque son criaturas de Dios, eso es suficiente. Eso lo hace estar contento y decir estoy bien delante de Dios. Versículo 18 dice, por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Nosotros también fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, para glorificar el nombre de Dios. Y Pablo aquí le describe a Timoteo que ya antes había sido profetizado que él iba a ser un siervo, que iba a ser un militar de la palabra de Dios. Y dice que milites por ella la buena milicia. Pero el 19 nuevamente resalta y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no
blasfemar. Todo hijo verdadero mantiene una fe genuina y mantiene una buena conciencia, no delante de los que lo ven, sino delante del Dios Todopoderoso, que tiene una vista panorámica de de todo el mundo, y no solamente de mi persona y usted, sino de todo el mundo. Delante de Él mantengamos una fe no fingida, mantengamos una fe que es real y una buena conciencia. Si vivimos la fe verdaderamente, entonces tendremos una buena conciencia delante de Dios. El capítulo 2, versículo 1, hay otra declaración que identifica a un verdadero hijo de Dios. Pero antes quiero que leamos el versículo 8. Se quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Todo hijo recibe la instrucción del Padre. Y Pablo está dándole instrucciones a Timoteo para que tenga cuidado. Otro versículo dice, para que tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina, para que sepa también cómo conducirse. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia o que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Un verdadero hijo de Dios lleva toda situación en oración y las pone en manos del Creador, las pone en aquel que ha generado esa fe genuina en nuestras vidas. Y esta es una identificación que cada hijo verdadero debe reflejar en su vida. Que oren en todo lugar, dice, que oren en todo lugar. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22 y 23, donde hay un ejemplo. 8, 22 y 23, dice, luego se puso, esto era cuando Salomón estaba dedicando el templo que había construido a Dios, a Jehová. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Pablo dice que oren en todo lugar, levantando manos santas. O se estará usted mirando las manos a ver si le brillan y decir, oh, son santas mis manos. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso le dice a Timoteo, recuerde que le habló de una fe no fingida y una buena conciencia, porque vive a plenitud la vida cristiana en todo tiempo, en todo lugar. Vive una vida que no es fingida porque está de acuerdo a lo que ha profesado a través de su fe. Y el apóstol Pablo le menciona entonces el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Como dije antes, un verdadero hijo lleva toda situación en manos de Dios a través
de la oración. Debemos orar por todos los hombres, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, orar por los gobernantes de nuestro país para que haya paz, para que haya tranquilidad en nuestra sociedad. Llevemos esto en oración. Es una parte que identifica a un verdadero hijo que vive una fe genuina, levantando manos santas como hizo Salomón en su momento. Asimismo, dice el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y el apóstol Pablo está aquí, hermanos, enfatizando una conducta que muchas veces no se considera importante, que no se considera importante nuestra forma de vivir, tal como Pablo le ha hablado a Timoteo, para que tengas una buena conciencia, vive la fe verdadera, vive una fe genuina, vive una fe de abundante claridad delante de los ojos de nuestro Dios. Muchas veces las jovencitas pierden de vista este versículo. Y los jóvenes y viejos también muchas veces pierden esto de vista. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La vida cristiana, hermanos, como les dije antes, no es solamente ir al local de la iglesia y estar el domingo allí. No solamente es cantar bonito y que todo el mundo diga, ese hermano sí tiene la voz linda. No solamente es estar en X ministerio y poder allí colaborar. La vida cristiana es algo que nosotros debemos tener en toda etapa de nuestra vida. La juventud le gusta vestirse de manera sensual. Y recuerdo el encuentro de jóvenes que fui en este año, donde muchas jovencitas y jovencitos no guardaban este versículo. Porque muchas veces el cristiano está como el hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo nunca se fue de la casa de su padre. El hijo pródigo sí recogió todo lo que él creía que merecía y su padre se lo dio, se fue, lo malgastó y regresó. Pero cuando regresó, su padre lo recibió porque vino arrepentido y reconoció que no merecía ser hijo. No merecía ser hijo, dice. Padre, tómame como a uno de tus jornaleros. Y el padre hizo fiesta porque su hijo había regresado. Pero ¿qué ocurrió con aquel que nunca se fue? Aquel que en teoría no gastó los bienes que su padre tenía para él. Cuando vio que su padre hizo fiesta porque éste había vuelto arrepentido, se enojó grandemente. Se enojó grandemente y dijo, yo he estado contigo aquí todo este tiempo, nunca he malgastado nada, pero tú nunca me has dado nada para yo gozarme con mis amigos. Él estaba dentro, pero tenía su corazón allá afuera. Y muchos hijos de Dios están en la iglesia, pero tienen su corazón allá afuera. Quieren estar en todas las modas, quieren estar en todos los caprichos del mundo, quieren estar en todo lo que el mundo proyecta, buscando agradar sus propios deseos y olvidando el mensaje que el apóstol Pablo ha dejado, que debemos vivir
una fe verdadera y tener una buena conciencia. ¿Cómo podemos vivir con una buena conciencia si no estamos viviendo una vida cristiana de una forma integral? Muchos jóvenes, como dije, se olvidan de esta parte. Muchos hermanos que ya debiendo ser maestros, aún también caen en este mismo tipo de errores, porque se han ocupado en las fábulas, en las genealogías que no traen provecho alguno para el crecimiento espiritual. Y cuando vienen las dificultades y vienen las tentaciones del mundo, entonces son llevados por las corrientes de este mundo. Querido hermano, querido joven, Dios es un Dios inmutable. En los tiempos antiguos, Él nunca bajó sus estándares para agradar el corazón, el oído de los hombres. Hoy no va a bajar nuestro Dios sus estándares para que usted se sienta contento con lo que está haciendo, para que yo me sienta contento como estoy viviendo, para que yo pueda escuchar un mensaje agradable a mis oídos, pero ¿de qué sirve si no estamos hablando la verdad? Hermanos, y es glorioso que hayamos estudiado por segunda vez el libro de los Corintios, porque allí hemos aprendido que el mensaje de Dios nunca lo podemos acomodar para que los hombres se sientan bien y que vivan entonces creyendo que están bien, pero están desagradando a Dios. Si usted sale contento de aquí porque le gustó el mensaje que hemos traído en esta mañana, entonces examine la prédica de hoy. Pero si usted dice, oh, el hermano fue duro con esa palabra, gloria a Dios, porque no fue mi palabra. Yo no inventé este libro de la Biblia. Fue revelación divina de Dios al apóstol Pablo, el cual ha dejado para cada uno de nosotros. Debemos aprender, hermanos, que la palabra de Dios no puede ser acomodada a nuestros pensamientos y a nuestra forma de vida. Nosotros tenemos que acomodarnos a la forma de vida y exigencia que Dios quiere para sus verdaderos hijos. Dios nunca ha bajado sus estados ni los bajará, querido hermano, querido joven. Nunca los va a bajar. Y por más que sintamos que su palabra es fuerte, que su palabra es dura para nuestro corazón, entonces es necesario que nos examinemos y que veamos realmente si estamos viviendo una vida que agrada a nuestro Dios. La vida cristiana, hermanos, como le dije, no solamente es los domingos. La vida cristiana no solamente es cuando estamos reunidos en Zoom. La vida cristiana no es solamente cuando papá o mamá me están viendo o cuando un hermano me está viendo. No se olvide que Dios nos ve desde lo alto. No se olvide que Dios tiene una vista panorámica de todo el mundo y nosotros apenas podemos ver hasta donde llega nuestra estatura. Pero Dios todo lo ve. La vida cristiana es un estilo de vida en el cual nosotros debemos de profesar constantemente y aprender a vivir según la fe que profesamos. En tercer lugar, un hijo verdadero es aquel que aprende a ser guiado por principios divinos y no por sus emociones. En el capítulo 3 de Timoteo, vemos que allí el apóstol Pablo
continúa las instrucciones a su hijo Timoteo y le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo cómo instruir, cómo guiar a la iglesia de nuestro Señor cuando Él lo dejó en Éfeso. Y aquí Él da 7 requerimientos positivos, 7 requerimientos positivos, fíjese. Pero es necesario que el obispo, pastor o anciano sea irreprensible, sea irreprensible. Ah, pero es que yo no soy anciano. Ah, pero es que yo no soy pastor. El Hijo de Dios, perdón, el Hijo verdadero, refleja todo principio y enseña la sana doctrina, tal como ha establecido el apóstol Pablo a Timoteo, para que lo enseñe a la iglesia. Que el obispo sea irreprensible. Esto no quiere decir que sea un perfecto y que nunca jamás haya sido señalado, sino que a pesar de los señalamientos no sea hallado culpable. Marido de una sola mujer. En los tiempos del apóstol Pablo se daba mucho la poligamia y por eso Pablo dice que tenga una sola esposa. Que tenga una sola esposa. Si en aquel tiempo que era legal la poligamia, el apóstol Pablo dice no, porque Dios no lo ha establecido así, sino que sea una sola mujer. ¿Cómo es posible que hoy se permita que un pastor o un obispo tenga 2 o 3 o las que quiera? Que sea sobrio, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y hospedador aquí es que siempre esté dispuesto y que ayude y que facilite el trabajo de los que colaboran con él. Apto para enseñar. Esto quiere decir, mi querido hermano, de que no es posible que cualquiera sea puesto en el ministerio. Y es necesario que todos nosotros nos preparemos para el trabajo que hacemos, que nos preparemos para afrontar las responsabilidades que tenemos como hijos verdaderos. No dado al vino, no dado al vino. Y aquí hay otros requerimientos de forma negativa o que no debe tenerlo. Dice, no dado al vino, que no ame el vino, que no sea llevado por el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias malavidas, que no esté buscando pleito o que le dé seguimiento a los pleitos y que termine en discusiones, y que no sea amante de malas ganancias o ganancias malavidas, sino amable. Esto no quiere decir que todo el tiempo tiene que andar sonriendo o andarse riendo. Dice que sea apacible y no avaro, que gobierne bien su casa. Y esto es un tema aquí muy importante que pudiera ampliarse en una clase, pero que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Muchos padres hoy en día se hacen
los frescos, y olvidan que tienen hijos, y dejan que el mundo los oriente, dejan que el mundo los guíe y que los forme a su manera, porque no quieren una responsabilidad, porque no quieren hacer su trabajo. Y Pablo dice a Timoteo que el obispo debe tener la responsabilidad con sus hijos, que haya hecho un trabajo adecuado, que no sea de esos padres que simplemente dicen, que haga lo que quiera, ya me tiene cansado. Eso no es ser responsables como padres. Cuando actuamos de esa forma, estamos siendo irresponsables con nuestros hijos y dejamos de cumplir con gobernar bien nuestra casa. Y hay una indicación que Pablo da en el 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es lógico, tengo 2, 3 hijos y no puedo instruirlos, no puedo corregirlos, no puedo enseñarles de la forma correcta. ¿Cómo vas entonces a instruir a todos los que están dentro de la iglesia, que son muchos? Pues el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no un neófito. Y para no ser un neófito, hermanos, para no ser desconocedor, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para no ser un neófito, para no ser un desconocedor. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y esto, hermano, lo que está indicando aquí es lo mismo que anteriormente Pablo ha venido diciendo a Timoteo. La vida cristiana, la vida de fe es una vida integral en todo lugar, en todo tiempo. Y por eso ha descrito esta forma. Sigue diciendo el versículo 8, diáconos, asimismo deben ser honestos, sin doblez o sinceros, no dados a mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe o que guarden las grandes verdades de la fe o del evangelio con limpia conciencia, con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, si son irreprensibles. Todo esto, hermanos, que estamos viendo aquí, el apóstol Pablo ha dejado a Timoteo para que basados en los altos estándares bíblicos y morales que Dios ha establecido, en base a eso puedan ser designados obispos y diáconos. Y fíjese lo que dice también: a las mujeres o esposas de los diáconos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, y fieles en todo, para que también tengan una limpia conciencia. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejercen bien son bien vistos y tienen buenas referencias para predicar el evangelio de Cristo sin ser señalado. Esto que Dios ha dejado establecido es para que usted aprenda, todos aprendamos a ser verdaderos hijos. Esta enseñanza es la que nosotros debemos aplicar como verdaderos hijos e instruir y aprender a vivir y a escoger y a decidir basados en estos principios que Dios ha dejado para que aprendamos a vivir
con una limpia conciencia. Es por eso, hermanos, que nosotros, cuando vamos a escoger a los servidores, cuando vamos a escoger a los que traen un mensaje, cuando vamos a escoger a, a todo aquel que sirve dentro de la iglesia, así sea aquel que está recibiendo a las visitas, recibiendo a los hermanos, debe estar basado en estos principios que la Biblia declara, y no porque el hermano o la hermana tiene la cara bonita, esa es la que vamos a poner allí, o porque el hermano habla bien, ese es el que vamos a poner allí. De nada sirve que un hermano con buena presencia, una hermana que hable bien, la pongamos allí si no lleva una limpia conciencia delante de los ojos de Dios y que no está viviendo una fe genuina, sino una fe fingida. De nada sirve, mi querido hermano, porque entonces estamos cayendo en agradar nuestros ojos, en agradar nuestro corazón, pero nos olvidamos entonces de que a quien tenemos que agradar es a Dios. Y esto no quiere decir que si usted tiene dones y talentos que Dios le ha regalado, no los puede usar, pero debe poner todo en manos de Dios primero para que sea Él el que se lleve la gloria y no usted por lo que siente o piensa que está haciendo bien. Por eso la iglesia debe estar claro, querido hermano. La iglesia debe estar clara a la hora de escoger a sus servidores y también dentro de las hermanas. No podemos estar dejándonos llevar porque la hermana habla bien y me gustó cómo ella habló, pero si la hermana no está llevando una vida que agrada a Dios, ¿cómo voy a escoger y ponerla a que exhorte y que enseñe delante de las hermanas que están viviendo una vida que agrada cuando ella necesita ponerse a cuentas con Dios y aclarar o llevar una limpia conciencia delante de los ojos de Dios? No dejemos llevarnos por las motivaciones y las emociones del corazón. Vivamos basados en principios bíblicos que demuestran que realmente estamos viviendo una vida de santidad y de cordura delante de Dios. Las mujeres son importantes en el servicio del Señor. Las mujeres son muy importantes a la hora de glorificar el cuerpo de Cristo. Por eso también deben tener el cuidado de llevar una limpia conciencia y una fe no fingida delante de nuestro Señor. El versículo 16 dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 14. Esto te escribo, permiso. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Recuerden que Pablo había ido a Macedonia y había dejado a Timoteo a cargo. Para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo lo que hemos visto son aplicaciones que debe vivir un verdadero hijo en la fe. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Son las verdades del Evangelio de Cristo. Y aquí Pablo da un resumen del Evangelio. Dios fue manifestado en carne, vindicado, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esta es la motivación que Pablo siempre ha tenido, el amor
al evangelio, a la sana doctrina, y por eso le dice a Timoteo, Timoteo, guarda todas estas cosas, porque la iglesia es columna, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad del evangelio de Cristo. Pero cuando la iglesia tiene hijos que no son genuinos, cuando la iglesia tiene hijos que no son verdaderos, cuando la iglesia tiene hijos que no viven y profesan una fe verdadera, entonces la iglesia pierde su identidad, pierde su columna, pierde su fundamento, que es Cristo, porque no estamos viviendo entonces una vida que agrada a Dios. Querido hermano, debido a que el hombre es creación de Dios, se considera hijo. Pero no hay ningún poder humano que nos haga verdaderos hijos adoptivos, solamente la maravillosa gracia de Dios. Tal como hemos aprendido que un verdadero hijo recibe la enseñanza y que por su naturaleza caída reconoce que solo no puede pelear la batalla, pone cada cosa en manos de su Creador y Redentor. De esta manera, logrando vivir y reflejando los más altos estándares bíblicos y morales y espirituales que Dios ha establecido para sus hijos. ¿Estamos viviendo como verdaderos hijos? ¿Está usted dispuesto, hermano? ¿Está usted dispuesta, querida hermana, querida joven, querido joven, a reconciliarse hoy con su Padre y empezar a vivir la vida de exigencia moral y espiritual que Dios demanda? ¿Está usted dispuesto a hacerlo hoy? ¿O tenemos a plenitud una limpia conciencia delante de Dios? Voy a abrir un espacio por si hay algún hermano que en el día de hoy quiere ponerse a cuentas con Dios porque no ha estado viviendo como un verdadero hijo, que levante su mano, habilite el micrófono para darle a conocer a Dios y a la iglesia, porque si la iglesia no tiene hijos que sean verdaderos, entonces estamos acarreando condenación para nosotros mismos. No olvide, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, hermano. Y si vivimos una vida que no agrada a Dios, ¿cómo esperamos llegar a vivir en la eternidad? Existe la eternidad, sí. Y también para los que no viven como verdaderos hijos existe la eternidad, pero todos sabemos que para vivir en la eternidad con Cristo por los siglos de los siglos, hay que vivir como un verdadero hijo. Y si la iglesia está llena de verdaderos hijos, gloria a Dios por eso, porque si somos verdaderos hijos, entonces la iglesia de Dios a la que estamos es la verdadera iglesia genuina a la cual el Señor viene a buscar por segunda vez cuando venga, y seremos llevados, seremos arrebatados al cielo para estar con Él por los siglos de los siglos. Que el Señor nos bendiga. Si hay alguien que quiere restablecer su comunión con Dios en este día, tiene la oportunidad mientras entonamos una alabanza de invitación para restablecer nuestra vida de verdaderos hijos.